¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Leonardo Yola, soy escritor de policiales, disc-jockey de asaltos y estoy acá en el Festival de Cine Las Tres Fronteras, el que tiene la alfombra roja más larga del mundo, la de la Tierra Colorada, para dar una charla sobre cine y literatura y básicamente para soldadear a amigos en las proyecciones de sus películas y cuando pinta el dancing. Bueno, justamente la película que abrió este festival fue Kryptonita, una película basada en un libro tuyo. Y lo que quería preguntarte era, ¿fueron muy diversas las opiniones o comentarios que te llegaron tanto de los lectores como de las personas que llegaron a Kryptonita a través de la película? O sea, ¿tenían visiones muy diferentes? Sí, creo que en ese aspecto ha estado netamente polarizado. La gente que la amó, como la gente que lamentablemente la odió. Y creo que tiene que ver también con las expectativas, con lo que por ahí uno pensaba, uno veía, todo. En general el que leyó la novela ya sabía de lo que se trataba, entonces estaba con ansias de ver y sabía lo que se iba a encontrar. El que no tenía ninguna idea de por dónde iba el argumento, por dónde iba la propuesta, fue a ver Los Vengadores y se encontró con otra cosa. Tampoco es que lo nuestro es una parodia o algo por el estilo, simplemente es una propuesta bastante localista. Y vos como lector, espectador, aquellos libros que tienen una versión cinematográfica, ¿qué sueles llegar primero? ¿Haber leído el libro y después, sea que ves la película, o muchos libros los terminaste descubriendo por su versión cinematográfica? Básicamente lo último que decís vos. O sea, a mí primero como narrador me formó el cine y la televisión. Yo empecé a leer de grande, tipo 17 años, y ahí se volvió un hábito y una adicción. Entonces el tema es que muchas cosas que yo vi, después me enteré que existía su versión cinematográfica, su versión literaria. Una de mis películas favoritas de todos los tiempos es un policial que es El Asalto al Pelham 1, 2, 3, y incluso cuando hicieron la remake dirigida por Tony Scott con Denzel Washington y John Travolta, todavía no sabía que estaba basado en una novela, que después la conseguí, la pude leer, pero es siempre lo mismo y está bárbaro, me parece, esa transposición. A veces cuando ya sabes de la existencia de la película, incluso ya le pones caras, y otras no, está bueno que se genere eso. Creo, por ejemplo, fervientemente que Drive, la peli con Ryan Gosling, nunca me va a salir el nombre del director, lo tengo en la cabeza pero no lo sé pronunciar y me da vergüenza, como el guaraní, que acá es muy difícil de pronunciar. Después leí la novela y realmente me pareció la novela muy flaca, en comparación a todas las cosas que me había generado la adaptación cinematográfica. Al revés me pasó con La Naranja Mecánica, que es uno de los libros que a mí me marcaron un montón. La peli en ese momento todavía seguía prohibida. Cuando la editan en VHS, ya prácticamente iniciado los 90, fui derechito a verla, y no digo que fue una desilusión porque obviamente es una gran película y tiene mucha fuerza, pero al lado de todo lo que me había generado la prosa de Burgess, era diferente. Y de tu charla, ¿qué nos puedes comentar de la charla que tuviste acá en la segunda edición del Festival de Cine Las Tres Fronteras? Lo que más me gusta del tema de la literatura, que es una palabra que respeto mucho, y no veo que sea como algo negativo, es que siempre fue divertido. Incluso cuando te genera sensaciones de malestar, ya sea tristeza o algo físico, me parece que es algo de lo más adictivo que existe para bien. Entonces
no me gusta la solemnidad que muchas veces tiene la literatura y que puede alejar a futuros lectores, a gente o incluso bajarle el pulgar por sus tipos de lecturas. Para mí se lee y punto. No se juzga por el tipo de autor, género. No me gusta la distinción entre literatura menor y literatura mayor. Entonces, más o menos empezamos a hablar de eso y por ahí hubiera sido muy fácil encarar por el lado de los grandes clásicos llevados a la pantalla grande, pero me pareció y que también iba en consonancia con el orgullo que tenemos nosotros de lo que fue Kriptonita la película, hablar de la cantidad de películas clase B que uno vio y que no sabía que venían de literatura pulp, de lo que se conoce específicamente como Shudder Pulp o Weird Menace, la mayoría escritos en la década del 30, el 40 y a finales de los 50 y sobre todo en los 60, hechas con dos mangos y con mucho corazón, mucho sentimiento. Esa clase de villano sádico, pero que en realidad es más tierno, muy ingenuo. Todo ese contraste entre una supuesta entre un supuesto salvajismo, entre una supuesta ferocidad y esos villanos bien de ficción que tienen la oportunidad de matar al protagonista, pero antes le develan todo su plan maquiavélico. El protagonista zafa y lo detiene. No decir por qué no le puso un corchazo de una. Pero bueno, jugamos un poco con eso con la gente y fue muy lindo el intercambio con los asistentes, sus experiencias, sus fin, sus cosas, más bueno las preguntas que siempre hacen y que están piolas. Volviendo un poco al tema de los libros y las adaptaciones cinematográficas, cuando vos lees una historia, muchas veces te sucede que, bueno, la forma en la que está escrita es muy cinematográfica, uno ya se la imagina como una película. Para vos, ¿cuáles son los 2 o 3 aspectos que generan eso en el lector, ¿no? Que más allá de que después se convierta o no en una película, que cuando uno lo está leyendo rápidamente pueda imaginarse ese tipo de situaciones en la pantalla grande? Para mí siempre es un piropo cuando te tratan de que tu prosa es cinematográfica, por lo que comentaba anteriormente, que esa fue una primera formación. Mientras uno escribe, trata de no pensar a quién va a llegar, cómo le va a ir el libro, lo que sea. Lo único que querés es terminar la historia, hacerle justicia a ellos y a ellas, a los personajes que aparecieron y con los que conviviste tanto tiempo. Y el tema para mí principal en eso es cuando vos escribís y te están pasando cosas mientras vos escribís, algo de eso le va a ocurrir a quien te lea. Entonces, si vos sentís la adrenalina de una pelea, una persecución, algo de acción que estás escribiendo, si vos lo sentís, si vos lo creés, ahí creo que va a funcar. Yo me forjé en un taller literario que es el de Alberto Laiseca y siempre fue fundamental la lectura en voz alta para la corrección de los textos. Entonces, también en ese ámbito primitivo, como piropo la palabra primitivo, estar todos charlando, escuchando el silencio ante la lectura del compañero que trajo material, cuando vos sentías esa cosa en el aire de que estaban recibiendo eso, amén de cuando uno lanza una carcajada o uno suspira o eso que no lo puede contener, que también es hiper bienvenido, hay algo que se siente en el aire que es genial. Es como cuando bailas, cuando sentís eso con la compañera de baile o con toda la gente que estás bailando alrededor. Cuando pasa eso con la escritura, listo, ahí para mí funca el libro, ya tiene vida. ¿Y aquí durante el festival tuviste la oportunidad de ver alguna de las proyecciones? Sí. ¿O alguna de las actividades que se realizaron? Sí, recientemente que como llegué solo pude ver
toda la función en la que estuvo el corto Matías y Jeremías, creo que se llamaba el corto, y que después derivó en un largo, Esteros, escrita por Andy Nachón, poeta. Y no sé si todavía, que eso es lo más lindo de los festivales, ¿no? Si no vas al catálogo no tenés ni idea de los realizadores quiénes son, si sí, poder conocer un poco quiénes están detrás de cámara. No, y está bueno enfrentar una película así, sin saber qué ibas a ver. Estaba todavía medio boleado de haber llegado del avión. La verdad es que me asusta todavía volar, empecé a volar de grande. Durante el vuelo hago acto de presencia, estoy estoico, pero por dentro es como esa peli de Pixar, intensamente, todos los tipitos corriendo, Mayday, auxilio, ¿qué hacemos acá, negro? Y me fue hermosísimo primero llegar, encontrarme con unos cuantos amigos, todo, pero mandarme de una a ver una peli en estas instancias, en las carpas, todo, y ver a la gente. Y en ese ámbito y ahí en la oscuridad es como que me pude serenar, pude aterrizar finalmente, pero sobre todo me llevó adelante la historia. Ya el corto me pareció muy potente y lo otro me gustó. Así que bueno, vamos a ver si podemos ver algo más y esta noche, si después en la fiesta podemos bailar, y ya mañana tempranito tenemos que seguir de largo, ya nos vamos. Y para ir redondeando, si bien vivimos en un país que por suerte tiene muchísimos festivales de cine y festivales en general también vinculados a la cultura, ¿qué sentís que le aporta este festival en particular a la cultura? Principalmente, más que a la cultura, es de la cultura a la gente. Tenés todo un pueblo y otras ciudades cercanas que no tienen cine. O sea, el cine acá comercial, como puede tener no solamente Buenos Aires en su shopping, sino las capitales en las provincias, está en Brasil, en Foz de Iguazú. O sea, una programación que está en portugués, doblada al portugués, que no es el idioma que habla la gente acá. Una posibilidad de ver muchas películas que se estrenaron comercialmente, películas nacionales, y que no llegan porque no hay ni siquiera un espacio Inca. Entonces está bueno esa oportunidad, y sobre todo eso, es una fiesta para la gente. La entrada es gratuita. Es hermoso poder decidir, pero sobre todo que no tiemble el pulso de mandarte porque están dando una película. Es la sensación más linda.